Buenos días a todos. Es para mí un placer daros la bienvenida a esta jornada de difusión del Pacto Europeo del Clima en nuestro país y hacerlo como coordinadores del Pacto en España. Antes de empezar la jornada, quiero dar paso a Teresa Riesgo, Secretaria General de Innovación, que compartirá unas reflexiones con nosotros. Buenos días y bienvenidos a este acto en conmemoración del Día para la Acción del Pacto Europeo por el Clima. Como todos bien sabemos, estos aspectos, el cambio climático, está en el centro de las prioridades de Europa. De hecho, hoy estamos asistiendo a distintos eventos que se están produciendo por distintos países, como este que está organizado por ASEBIO. En España, esta es también una de nuestras grandes prioridades, todo lo que tiene que ver con la neutralidad climática, la transición energética, la transición ecológica. Y como bien sabrán, el recientemente aprobado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que aprobó la semana pasada la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dedica el 37% de su presupuesto a todo lo que tiene que ver con el Pacto Verde o con el Green Deal europeo. En este sentido, para llegar y asumir todos esos retos que tenemos por delante, necesitamos innovación, necesitamos conocimiento y necesitamos innovación. Estos son dos aspectos imprescindibles sin los cuales no podremos acometer los retos que tenemos por delante en todos estos aspectos. Innovación, tanto una innovación proveniente del sistema científico como una innovación que acelere los cambios de una manera más sistémica, ¿no? En la que también la sociedad tiene que formar parte de estos cambios. Además, esto es una oportunidad para desarrollar una nueva economía, una economía transformada, más verde, más innovadora, que nos llevará, digamos, a cotas más altas, a mejores cotas más altas de bienestar en todo el país y en toda Europa. Pero sobre todo, la oportunidad en este caso no es solo para la economía, sino también es para toda la sociedad. Y es que necesitamos una sociedad en la que seamos más conscientes de todo lo que tiene que ver con el cambio climático y con las necesidades que tenemos de dar soluciones a algunos de los problemas con los que nos enfrentamos para no encontrarnos en una situación tan difícil como la que hemos estado viviendo en el último año y medio. En este acto, ASEBIO y sus entidades asociadas nos van a mostrar el papel que juega la biotecnología y algunas de otras tecnologías limítrofes con este ámbito, y tanto en el desarrollo de tecnologías, propiamente tecnologías habilitadoras, como en el desarrollo de aplicaciones que llegarán a la sociedad muy pronto. Por todo ello, solo me queda desearles un feliz día para la acción del Pacto Europeo por el Clima. Vamos a proceder a dar entrada a Ana Polanco, presidenta de ASEBIO, que también compartirá unas palabras de bienvenida con vosotros e intentaremos recuperar la conexión con el Ministerio en cuanto podamos. Buenos días, Ana. Buenos días. Es un placer para mí, como presidenta de ASEBIO, inaugurar estas jornadas y hacerlo, además, como decías, John, como coordinadores del Pacto Europeo del Clima en nuestro país. Quiero agradecer y dar la bienvenida a todos los que habéis aceptado nuestra invitación para formar parte hoy de este acto. Muchas gracias a los ponentes, César Luena, europarlamentario y vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, Carla Piqué, directora de Comunicación Institucional de Atrevia, y Lidia Martín, embajadora del Pacto Climático, y, por supuesto, a todos los panelistas de la mesa redonda de hoy. Muchas gracias también a todos los que nos estáis siguiendo al lado de la pantalla y, por supuesto, a la secretaria de Innovación, Teresa Riesgo, quien tendrá la ocasión de intervenir al final, como ha comentado John, por problemas técnicos.
Hoy es un día especial para los que trabajamos en el sector biotecnológico, porque hoy, 29 de junio, damos el pistoletazo de salida en toda Europa a un movimiento que nos anima a todos a participar en la lucha contra el cambio climático, en la transición ecológica y, en definitiva, actuar para construir una Europa más sostenible. La transición verde es una prioridad para Europa y por ello es urgente que la hagamos realidad. Este pacto, lanzado por la Comisión Europea, es un llamamiento a todos, a organizaciones, a gobiernos, a empresas, a individuos, para que nos comprometamos con la acción climática a través de grandes o de pequeñas acciones en nuestra vida diaria, porque, como ya se ha dicho, ninguna acción es demasiado pequeña para marcar la diferencia. Acciones relacionadas con nuestros hábitos, como cómo desarrollamos nuestro trabajo, cómo convivimos o cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Esta mañana, Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde por Europa, decía que la crisis climática ya nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana. Bueno, muchos os preguntaréis ¿y por qué Asebio es el representante en nuestro país en este pacto climático? Pues bien, los desafíos globales como el cambio climático, la degradación de la tierra y el ecosistema, el crecimiento de la población mundial, nos obligan a buscar e impulsar un nuevo modelo económico sostenible, aplicando nuevas formas de producir y consumir que respeten los límites de nuestro planeta. Y ahí nuestro sector biotecnológico tiene mucho que aportar. Nuestra industria en España cuenta con más de 160 empresas biotecnológicas que trabajan para lograr soluciones innovadoras, soluciones que permitan conseguir una industria más verde, sostenible y circular a través, por ejemplo, de biofertilizantes, de biocombustibles, bioplásticos o de alimentación funcional. Con todo ello, contribuimos a mitigar el cambio climático y, como consecuencia, se reducen las emisiones de CO2. Las innovaciones biotecnológicas reducen hasta un 65% las emisiones de gases de efecto invernadero y nos van a permitir reducir la emisión de hasta 2.500 millones de toneladas de CO2 para el año 2030. También contribuimos a preservar los ecosistemas marinos mediante técnicas para monitorear los hábitats marinos y a través de la limpieza de aguas de contaminantes con microorganismos, microalgas o cianobacterias. Y la biotecnología es también clave para preservar la vida en la Tierra y para detener la pérdida de la biodiversidad, pero también para garantizar una agroalimentación sostenible con cultivos resistentes a los efectos del cambio climático. Son algunos ejemplos de la contribución de la biotecnología a la transición verde. No me cansaré de repetir que la recuperación social y económica de nuestro país va a ser verde o no será. Tenemos que aprovechar, por lo tanto, todo el potencial que tiene nuestro país y que nuestro sector ofrece. Y para ello es fundamental que todos los actores y sectores trabajemos juntos en espacios de diálogo y de aprendizaje mutuo como el de hoy. En esta jornada, que va a dar comienzo a continuación, vamos a reflexionar y a debatir sobre los desafíos que tenemos por delante en materia climática y sobre cómo distintos sectores podemos trabajar juntos para contribuir a los retos urgentes de nuestra sociedad, como es el cambio climático. Tendremos la oportunidad de charlar y reflexionar desde diferentes perspectivas y sectores: el textil, el educativo, el energético, el de la construcción y el de los deportes. Me despido agradeciéndoos que estéis hoy con nosotros, dedicándonos vuestro tiempo. Desde Asebio seguiremos trabajando en distintas actividades relacionadas con este Pacto Europeo del Clima
y esperamos seguir contando con todos vosotros para ello. Y sin más, me gustaría cederle ya la palabra a César Luena, europarlamentario y vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Os deseo una fructífera y enriquecedora jornada. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Y muchas gracias por invitarme en nombre del Parlamento Europeo a esta jornada tan interesante. Gracias a Jon, a Teresa, a Ana, a todos los participantes que vais a estar en esta jornada, que es verdad que tiene una perspectiva global, de explicación, de apoyo del European Green Deal, del Pacto Europeo por el Clima, que creo que a estas alturas suscita ya una curiosidad, no tanto por factores de incomprensión, sino por necesidad de apoyo. Yo creo que hay en la sociedad europea unas ganas de apoyar las políticas de transición ecológica, de respaldarlas y de ampliarlas cada vez más en todos los estratos sociales. ¿Cómo comienza esto? Vamos a hacer algún tipo de reconocimiento. Esto comienza fundamentalmente por los científicos, que son los que han constatado que el cambio climático es una realidad, porque tenemos a otro lado a unas personas que se autodenominan negacionistas. El negacionismo dice que el cambio climático, es decir, los factores climáticos, son de tan longue durée, como diría el historiador Brudel, son de tan larga duración que no pueden atraparse intelectualmente o científicamente por generaciones de humanos. Y resulta que los científicos han demostrado que la emisión de gases de efecto invernadero tiene un impacto en el calentamiento del globo, y eso es lo que provoca después los desfases graves climáticos que finalmente impactan en el clima, en el medio ambiente, en la biodiversidad y en el conjunto del planeta. Y a los científicos les han seguido los activistas, sobre todo jóvenes. Las organizaciones de la más amplia gama de ecologistas, de compromiso verde, de un sentimiento de defensa de la sostenibilidad del planeta, que han acompañado a esas tesis científicas y que han empujado después a los grupos políticos, fundamentalmente a los grupos políticos progresistas y liberales, que somos los que hemos impulsado en el Parlamento Europeo, que declaró la emergencia climática. El Parlamento Europeo es la institución global de referencia en la lucha contra el cambio climático. Y después, en el pacto entre los gobiernos y entre los grupos políticos, entre las familias políticas europeas, para conformar el programa de gobierno por 5 años de la Comisión Europea y también las prioridades. Y de ahí nace el Pacto Verde Europeo. Y eso ha hecho posible que tengamos una serie de políticas que, incluso con la pandemia, por cierto, pandemia que tiene sus orígenes también en la crisis climática por la zoonosis, ha hecho que dispongamos de un paquete de políticas climáticas, el más ambicioso de cuantas regiones, de las regiones geopolíticas del planeta, que ha permitido, en primer lugar, que tengamos ya de manera oficial una ley europea del clima, de Climate Law, que fundamentalmente lo que hace es fijar unos objetivos globales para la Unión Europea. Después los estados tienen que ajustarse para reducir progresivamente 30, 40, hasta el 50 la neutralidad climática. No solamente enfocando en la emisión de gases de efecto invernadero, sino también en los removals, es decir, en la protección de los sumideros naturales, los bosques y el mar. Por tanto, Ley Europea del Clima. Pero después una serie de políticas, una serie de estrategias que incluso impactan en la todopoderosa gran política facedora, diríamos en castellano antiguo, de Europa, como es la política agrícola común, que se acaba de negociar ayer en el Consejo de Ministros, que va a pasar muy pronto por el Parlamento Europeo, y que introduce la verderización, esta palabra, en el fondo los ecoesquemas y el control, por así decir, de unas políticas que ayuden a la transición en la agricultura y en la ganadería. Pero también tenemos la estrategia de la granja a la mesa, la estrategia de la economía circular, ahora hablaba Ana sobre la producción y sobre el consumo,
Y también tenemos una muy importante, de la que he tenido el honor de encargarme, estrategia de biodiversidad para establecer objetivos vinculantes de protección y restauración de los ecosistemas, y además también pretendemos desde el Parlamento que impulse una ley europea de biodiversidad. Bueno, básicamente esto es lo que yo quería contaros, lo que yo quería aportar en esta jornada. Creo que, como decía, las jornadas de concienciación global en realidad se están convirtiendo en jornadas de recoger apoyos y de recoger sumas a esta iniciativa del Pacto Europeo por el Clima. Desde el Parlamento Europeo, desde mi grupo político, pero también como vicepresidente de la Comisión, quedo a vuestra disposición para cualquier trabajo, cualquier colaboración, cualquier información, porque es verdad, creo que lo decía Ana, que o tenemos un futuro sostenible o enfocamos unas políticas de acuerdo a las prioridades del Pacto Europeo por el Clima, o sencillamente no habrá políticas. Yo también lo creo. Creo que es la prioridad y que hay muchísimas políticas importantes, urgentes, y que se tienen que abordar y que las tenemos que abordar. Hay urgencias sociales importantísimas, generacionales, pero hay una que es base a todas ellas, y es el actuar sin pausa por una nueva relación de la especie humana con el resto de las especies y con el planeta. Creo, además, por último, que es muy importante que Europa, sirviéndose del ejemplo y de la referencia, haya iniciado esta política de liderazgo, por así decirlo, como se demostró en la cumbre que convocó Joe Biden en Estados Unidos. Y creo que las siguientes COPs, la de biodiversidad en China, la del clima en Glasgow, es muy importante que la Unión Europea haya establecido estas políticas, el Pacto Verde Europeo, y que podamos ir en las distintas partes de este conjunto de política para luchar contra el cambio climático, podamos ir estableciendo pautas, estableciendo políticas, estableciendo ejemplos. Somos solamente un 8% Europa de los gases de efecto invernadero, pero podemos tener un impacto global, porque ya incluso China, por supuesto Estados Unidos con el regreso de la política cabal a la Casa Blanca, pero también Japón se han sumado, y por tanto la importancia de la sociedad civil europea. Por eso yo situaba al principio a los activistas empujados por los datos científicos que negaban a los negacionistas, y después el impacto que esto ha tenido en los representantes, en la representación institucional y en los grupos políticos, en las familias políticas. En definitiva, no nos relajemos. Todo lo que hagamos como esa mañana es importante. Hoy somos mayoría los que sabemos que el cambio climático es una realidad y que las políticas de carácter transnacional, en nuestro caso comunitario, europeo, son imprescindibles. Pero las mayorías cambian y los negacionistas siguen al acecho, hoy como ayer, en distintos enfoques y en distintas políticas. Y eso confirma aún más la importancia de establecer circuitos de colaboración y de información como el que habéis establecido aquí, sumándoos a una cadena de debates y reflexiones, y por eso también quería agradecéroslo y, como os decía, estar a vuestra disposición, porque todos estamos en la misma lucha, cada uno desde una trinchera distinta. En mi caso, la trinchera institucional, en vuestro caso, trincheras sociales, corporativas, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, en la misma batalla, distintas trincheras. Así que buenos días y ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, César. Yo me llamo Carla Piqué, soy periodista, soy directora de comunicación internacional institucional en Atrevia, desde donde llevamos la comunicación del Pacto Europeo por el Clima en España y en Portugal. El objetivo de mi intervención, que va a ser muy cortita, es compartir conceptos clave que actualmente se están usando
en la comunicación relacionada con la sostenibilidad y con el cambio climático. Concretamente son 5 tips o 5 tendencias para comunicar de manera eficaz y que podemos usar pues, desde los medios de comunicación, pero también desde las empresas, desde las instituciones públicas, desde las redes sociales, etc. El primer tip es tener en cuenta la perspectiva, ¿no? Un mismo tema explicado desde diferentes puntos de vista puede generar percepciones totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, si tú vas al médico y te dice que vas a necesitar una operación que tiene éxito en el 90% de los casos, no es lo mismo en que te digan que la operación es muy arriesgada y el 10% de las personas pues tiene un resultado fatal, ¿no? Y con la comunicación en sostenibilidad pasa un poco lo mismo. Evitaremos enmarcar la comunicación en marcos o en conceptos negativos como por ejemplo miedo, desastre, pérdidas, culpa, y que suelen ser conceptos que funcionan a corto plazo, pero que en psicología se ha visto que a largo plazo pues pueden ser contraproducentes, ¿no? Que producen sentimientos negativos en las personas, como por ejemplo impotencia o culpa, y que terminan evitando querer hablar del tema, ¿no? Entonces, por ello se recomienda hablar de conceptos aspiracionales que representan algo importante para nosotros, como por ejemplo pues, prosperidad, trabajo, salud o bienestar, ¿no? Como ejemplo, si queremos hablar de eco-fashion, pues no nos vamos a centrar en que con ello evitamos el desperdicio de millones de litros de agua, sino que podemos enfocarlo desde esta perspectiva, ¿no? Es un sector que crea empleo, que está en auge y que ofrece nuevas oportunidades de negocio para emprendedores jóvenes y creativos, ¿no? El segundo tip es un poco pues, relacionado con el primero, es usar vocabulario en positivo. No hablaremos solamente de crisis, de urgencia, sino que podemos hablar de acción climática de una manera equilibrada, no solo mencionando la necesidad, sino también hablar del reto que supone, comprendiendo pues, el alcance de esta transformación y de la oportunidad también, ¿no? Comprendiendo los beneficios que puede traer esta urgencia para las personas y para la economía incluso, ¿no? Por lo tanto, usaremos términos pues, como nueva economía verde, nueva calidad de vida, inversiones ecológicas sin precedentes, una sociedad más justa y más sostenible, etcétera, etcétera. El tercer tip es el poder de la imitación. Nosotros partimos de la base en que pues, las personas aprenden replicando lo que ven a su alrededor, ¿no? Las normas sociales al final son impulsores muy poderosos del cambio social a gran escala. Por ejemplo, si tú vas por un parque que está lleno de basura, pues tendrás menos reparo en tirar un papel al suelo en que si vas paseando por un campo, por un parque que está completamente impoluto, ¿no? Y por lo tanto es importante mostrar contenido que muestre la acción individual, por ejemplo, una persona que va en bicicleta al trabajo, pero también la acción colectiva en un campo similar, ¿no? Por ejemplo, pues un distrito en Copenhague en el que todo el mundo va en bicicleta al trabajo. Y eso es lo que estimula el cambio de lo individual a lo colectivo. Por ejemplo, en lugar de decir 1 millón de botellas de plástico se desechan cada año en esta playa, lo que te hace pensar que la gente a tu alrededor tira basura en la playa, podemos decir en esta ciudad se reciclan el 100% de los residuos, lo que te hará pensar que todo el mundo a mi alrededor está reciclando y que por lo tanto yo también lo haré. El cuarto tip es la pedagogía. El cambio climático es un concepto científico y es relativamente nuevo, ¿no? Sigue habiendo cierto desconocimiento, incluso incredulidad en algunos sectores, ¿no? Por lo que no hay que dar por sentado que se conoce o se entiende y por ello la comunicación tiene que ser pedagógica, clara y cercana. Estos términos que hay aquí en la presentación seguramente les suenan a todo el mundo, los han escuchado, los que sabéis del tema y estáis implicados los conocéis y sabéis las diferencias perfectamente, pero si queremos llegar a los que todavía no están implicados o incluso convencidos, pues será importante incidir en este contenido educacional. Y por último, motivar a la participación, que al final es el learning by doing. Hay una tendencia de ir hacia un modelo basado en el diálogo y no tanto algo unidireccional, en el que el público toma un papel activo y participa pues, en el descubrimiento de la ciencia y co-construye pues, el conocimiento científico. Y hay muchas empresas que están organizando se están organizando en este tipo de modelos, ¿no? Pues a través de eventos, debates, juegos en espacios públicos, en ciudades, en pueblos, etcétera.
Y bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Voy a dar paso ahora a Lidia Martín, que es embajadora del Pacto Climático. Nos va a hablar de cómo y por qué convertirse en embajador del Pacto Climático. Luego habrá una mesa redonda con las varias empresas que nos comentarán pues, qué están haciendo para implicarse en este Pacto Europeo por el Clima. Y finalmente habrá un cierre de Tomás Molina, que es meteorólogo, es presentador de televisión y también es embajador del Pacto Climático Europeo. Muchas gracias. Adelante, Lidia. Sí, bueno, muchas gracias, Carla, por tu presentación. Bueno, pues, a ver. Yo soy Lidia Martín Velasco y soy embajadora del Pacto Climático desde abril. Tengo 24 años y soy graduada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Salamanca y ahora estudio Política Internacional en Sofía. Soy la fundadora del blog Pretty Green Lily, que veis aquí en esta diapositiva, y que es lo que principalmente me trae hoy aquí. Porque yo sé que hablar sobre la emergencia climática da mucho miedo y, como ha dicho Carla, puede paralizarnos totalmente, pero lo que pasa es que soy una persona muy optimista y creo que aprender sobre las maneras de hacerle frente debería inspirarnos para poner nuestro granito de arena. Entonces, con esto en mente, yo utilizo mi plataforma para hablar sobre temas muy serios como pueden ser la contaminación por microplásticos o el daño que la industria de la moda rápida causa a nuestro planeta, pero de una manera lo más cercana posible y positiva cuando es posible. Y por supuesto, hablo de los problemas, pero intento centrarme en las posibles soluciones y siempre intento hacer ver la influencia que cada uno de nosotros puede tener para cambiar las cosas. También una de las cosas que más me gusta de lo que hago es organizar y participar en eventos de concienciación medioambiental dirigidos sobre todo a estudiantes y a personas jóvenes. Y en esta diapositiva podéis ver el material que utilicé en uno de mis últimos eventos online que tuvo lugar en mayo, en el que estudiantes de la Universidad Médica de Sofía pues me acompañaron en un recorrido sostenible por la ciudad. Bueno, obviamente por Zoom y gracias a un PowerPoint porque estamos en pandemia, pero en este evento pudimos hablar pues de la manera más sostenible de pasar un día normal en la ciudad, ¿verdad? Desde qué tiendas de residuos cero podemos visitar, hasta dónde encontrar comida mexicana sin embalajes de plástico o dónde encontrar ropa de segunda mano bonita. Y bueno, también hablamos de temas que les inquietan bastante, como puede ser la economía circular o el greenwashing o cómo encontrar productos que son respetuosos con el medio ambiente, pero también respetuosos con la cartera de un estudiante medio. Y también les pude introducir al Pacto Verde Europeo, lo que para mi sorpresa muchos de ellos no conocían. Así que este tipo de eventos me ayudan a darme cuenta de por qué lo que hago merece la pena, porque creo que muchas veces la manera correcta de lidiar con estos asuntos tan espinosos es hablar de ellos de forma ligera, casi como si se estuviera teniendo una charla con un amigo, ¿verdad? Y en vez de dejar caer estadísticas aterradoras sin más, pues las aderezo con un poquito de superficialidad y pragmatismo, podemos decirlo así. Y bueno, según la Comisión Europea, ahora mismo aproximadamente el 17% de la población de la Europa de los 27 tiene entre 15 y 29 años. Y en muchas ocasiones hemos oído pues, presidentes y representantes políticos decir esto de que su generación es la primera generación en sentir el impacto del cambio climático y la última que puede hacer algo al respecto. Y esta declaración, por supuesto, es súper intimidante. Y parece que está formulada precisamente para meter miedo, ¿verdad? Y para dar presión. Y creo que pensamientos de este tipo son los que, si no los vemos con perspectiva y nos los tomamos al pie de la letra, pues como decíamos antes, pueden paralizarnos completamente. Porque sí, es completamente cierto que somos las últimas generaciones que pueden hacer algo al respecto, pero porque la ciencia está ahí, la ciencia lo dice. Pero también es verdad que obviamente podemos hacer algo. Así que, ¿por qué no transformamos este miedo en nuestra fuerza motriz en vez de simplemente paralizarnos? Porque la verdad es que no tenemos otra alternativa. Y creo que a los jóvenes sí que nos interesa este cambio, lo sé, pero
también creo que tendemos a ver la vida política de la Unión Europea como espectadores, sino como actores. La Unión Europea sí que nos da oportunidades para participar en esta esfera, pero no sé si es por falta de información o de motivación. No creo que estemos lo suficiente involucrados o representados ahora mismo. Pensamos que todo lo que pasa en Bruselas apenas nos afecta y que no tenemos ni voz ni voto. Y aprecio mucho lo que el Pacto Climático intenta hacer al respecto en este sentido, porque con toda su red de brillantes embajadores quiere echar por tierra este mito. Y quiero que os quedéis con estas dos palabras que he dicho: representación y participación joven. Eso creo que es muy importante en este tema que estamos tratando hoy. Y bueno, creo que de todo corazón, como he dicho, que la juventud europea tiene que verse reflejada en la esfera política y la esfera medioambiental para cosas tan simples como animarse a dar su opinión o para proponer ideas. Y lo que voy a decir ahora puede parecer frívolo, pero sé que una de las herramientas más útiles que tenemos para cambiar la situación son las redes sociales, porque el mundo cambia y las formas de activismo van a cambiar con él. Y ahora mismo una cuenta de Twitter con unos cuantos de miles de seguidores y con el mensaje acertado, la verdad es que puede mover montañas. Y aquí hay una estadística que a mí me encanta. Muchos estudios sostienen que ahora mismo la capacidad de atención media es de entre 5 y 8 segundos. Esto significa que si no capturas la atención de tu lector o tu interlocutor, en esos segunditos lo has perdido por completo. Entonces, voy a aventurarme a decir que la mayoría de las personas de mi edad no va a leer las 20 y pocas páginas del Pacto Verde Europeo, pero sí que va a leer el pie de página de una foto en el que se explica pues, de manera sencilla y cercana. Entonces, si queremos luchar contra la falta de información y si queremos hacer accesibles estos temas, primero tenemos que aprender cómo comunicarlos de manera impactante y atractiva. Y sinceramente yo conocí el Pacto Climático por las redes sociales. Y claro, si queremos hacer que la sostenibilidad sea la regla y no la excepción, ya es hora de llevar esta conversación al público general. Y bueno, precisamente el Pacto Climático nos da la oportunidad de subirnos al escenario y plantarnos debajo del foco y ser protagonistas de este proceso tan emocionante. Y así que si eres una persona joven escuchándome o si conoces a alguien que puede estar interesado, por favor te lo pido, dale el salto porque merece la pena. Es muy simple, solo hay que ir a esta página web que tenéis indicada en la diapositiva y ahí tienes que rellenar tus datos personales y dar algo de información sobre lo que te gustaría hacer como embajador o cualquier cosa vale, desde compartir tus conocimientos a crear redes con otros activistas locales o probar soluciones a la crisis climática que tengas en mente. De todo, todo cuenta. Y bueno, también te tienes que preguntar qué tipo de actividades quieres llevar a cabo o qué tipo de actividades has llevado a cabo en el pasado. Y también qué temas manejas o qué ámbitos te apasionan y qué te gustaría, de qué te gustaría aprender más. Y una vez cuentes todo esto, tu candidatura va a ser revisada y podrás unirte a este equipo de embajadores cuanto antes. Y bueno, lo mejor es que, por supuesto, no tienes que ser un profesional en ningún campo en particular o tener una enorme plataforma online para ser embajador. Solo necesitas pues, muchísima pasión y muchas ganas de colaborar. Porque es verdad que normalmente sí que prestamos más atención a lo que nos dicen nuestros seres queridos o nuestros amigos, nuestros compañeros de clase. Así que tú puedes convertirte precisamente en esa persona que saque estas conversaciones en tu círculo y a lo mejor ayudas a alguien a que vea la importancia de la acción climática o que empiece a hacer pequeños cambios que nos acabarán ayudando a todos al final. Entonces, toda acción de verdad tiene muchísimo valor. Y para que veas que no estoy llenando esta intervención así de clichés y de palabras bonitas porque sí, y que este programa de verdad merece la pena, yo en los 2 meses que llevo en él ya he conectado con otra embajadora que me va a dar la oportunidad al final del verano de hablar con miembros del Parlamento Europeo sobre mis iniciativas. Y sinceramente no creo que esto hubiera sido posible de otra forma.
Y bueno, para terminar, y aunque soy de letras, quiero reflexionar un poquito sobre los números, porque sí que es cierto que nuestras actuaciones individuales tienen muchísimo valor y son importantísimas. Pero nuestro objetivo final es conseguir un cambio sistémico, algo que nos pueda beneficiar a todos. Y esto es lo que todos los actores involucrados en el Pacto Climático quieren también. Y como ciudadano individual, tú puedes dejar de volar durante un año para reducir tu huella de carbono, pero este cambio seguramente sea insostenible para tu estilo de vida. Así que ¿no sería mejor luchar por la mejora de las líneas ferroviarias europeas, por ejemplo? Y bueno, si esto te parece completamente inalcanzable y crees que el cambio es imposible, quiero que pienses en hace unos años cuando lo normal era utilizar bolsas de plástico para hacer la compra. Yo creo que era algo en lo que no pensábamos dos veces, pero hoy raro es el día que salimos de casa sin nuestra bolsita reutilizable, ¿verdad? Así que estos cambios, por pequeñitos que sean, sí que demuestran que el statu quo no es siempre lo mejor, y así que no veo por qué no podemos ir un pasito más allá. Y confío plenamente en todo lo que mi generación y las siguientes van a poder hacer, sinceramente. Así que, como ves, mis objetivos son comunicar, acompañar e inspirar. Comunicar la realidad de la crisis climática de manera accesible, acompañar a todo aquel que quiera adentrarse en el mundo del activismo y de la vida sostenible e inspirar a otros para que se animen a actuar también. Así que ahora te toca a ti decirnos cómo puedes poner tu granito de arena en el pacto climático y en el esfuerzo por un futuro limpio y justo. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a César, a Lidia y a Carla pues, por vuestras intervenciones. Pasamos ahora a la mesa redonda, donde tendremos representantes de diferentes sectores que nos contarán cómo se han visto afectados por el cambio climático, qué medidas están implementando y compartirán sus reflexiones acerca de cómo podemos involucrar a los ciudadanos en este reto que tenemos por delante, ¿no? Me acompañan en esta mesa Simona Moldovan, que es gerente de proyectos internacionales de ITEX, en representación del sector textil. Buenos días, Simona, y bienvenida. Buenos días. Buenos días. También me acompaña Luis García Domínguez, que es presidente de FP Empresa, la Asociación de Centros de Formación Profesional, en representación del sector educativo. Buenos días, Luis García. Hola, ¿qué tal? Buenos días. También nos acompaña César García, que es profesor e investigador de la Universidad Politécnica de Madrid, del Grupo de Investigación de Seguridad y Mejora de Procesos, que es un experto también en el campo de los plásticos. Buenos días, César. Buenos días. También nos acompaña Ruiz Millán, que es gerente de Impacto Social en Cemex, una de las compañías líderes en cemento a escala global, en representación del sector de la construcción. Buenos días, Ruth. Hola, buenos días a todos. Y por último, Gonzalo Sáenz de Miera, que es director de Cambio Climático en Iberdrola, una de las compañías eléctricas energéticas más conocidas del país. Buenos días. Buenos días. Gonzalo. Y teníamos también previsto que estuviera con nosotros Manuel Parga, director de Marketing y responsable de sostenibilidad del Comité Olímpico Español, que no ha podido asistir, pero nos ha mandado un vídeo que vamos a probar a ver si la técnica nos acompaña y en caso contrario retomamos la mesa directamente. Adelante. A lo largo de los siglos el hombre ha convivido en perfecta armonía con la naturaleza. Pero en las últimas décadas, ese equilibrio se está alterando. Estamos ante uno de los mayores retos de la humanidad. Ha llegado la hora de recuperar nuestros valores, de elevar nuestros principios. Porque el olimpismo siempre ha sido más que deporte. Es afán de superación, fortaleza ante la adversidad. Es luchar por el oro. En el Comité Olímpico Español aspiramos a llegar alto. Nuestra meta es conseguir un mundo mejor. Y lo hacemos siguiendo estas 6 líneas estratégicas de sostenibilidad. Entendemos el deporte como el mejor aliado para alcanzar un estilo de vida activo y saludable. Tu consumo te define. En el COE nos abastecemos únicamente de energías limpias. Impulsamos la movilidad sostenible en todas nuestras operaciones
reduciendo las emisiones de CO2 y minimizando la huella de carbono. No es necesario seguir utilizando los recursos naturales de manera indiscriminada. Consideramos el residuo como un recurso. Creemos en la transformación digital como el paso lógico hacia un modelo sostenible. Hacer más y mejor con menos recursos. Usamos el deporte como herramienta de empoderamiento para todas las mujeres y niñas. Es una cuestión de fair play. Los valores del olimpismo nos ayudarán a conseguir la mejor versión de nosotros mismos. Entre todos, debemos cambiar las normas del juego. Nadie dijo que esta carrera fuera a ser fácil, pero nuestro deber es hacerla juntos, hombro con hombro, codo con codo, victoria tras victoria. Comité Olímpico Español. La mejor marca es la que no se deja. Después de este vídeo tan inspirador, simplemente una brevísima introducción. Como conocéis, el Pacto Europeo por el Clima se puso en marcha en diciembre del 2020, invitando tanto a personas, comunidades, industrias como organizaciones a participar en la lucha contra el cambio climático, en esta transición ecológica, ¿no?, que tenemos por delante, construir una Europa más verde. Para cumplir estos objetivos, la Dirección General de Acción por el Clima designó un consorcio para dirigir acciones destacadas en el clima, la divulgación y el compromiso, que trabajaría en estrecha colaboración con la Comisión para cumplir el Pacto Europeo por el Clima. Para colaborar en el desarrollo de este pacto, fomentar los compromisos y las iniciativas de los ciudadanos y las partes interesadas en España, formamos nosotros también parte de este Pacto Europeo por el Clima. Como habéis visto, nos acompaña un panel muy destacado de conferenciantes, ¿no? Y voy a intentar trasladar algunas preguntas que luego iremos comentando. En principio todos responderemos a todo, pero si alguien quiere, en función de lo que diga alguno de los ponentes, pues reseñar algo, pues me lo vais diciendo, ¿vale? En primer lugar, para entrar en tema, quería preguntaros por qué actividades estáis realizando cada uno de vosotros desde vuestras instituciones, ¿no?, o de vuestras empresas relacionadas con el Pacto por el Clima, y cómo os gustaría participar en esta iniciativa, ¿no?, en los próximos años. Si os parece, empezamos en el orden que os he presentado. Simona de AITEX. Vale, perfecto. Pues primero quería dar las gracias por esta invitación y darnos esta oportunidad de presentar las iniciativas en el acercamiento hacia la economía circular y sostenibilidad en el sector textil. Así como Instituto Tecnológico, hemos instaurado, por ejemplo, una nueva unidad técnica de economía circular y sostenibilidad para las empresas del sector textil, en la cual apoyamos este tejido empresarial en incorporar a sus prácticas elementos y procesos sostenibles. Entonces, esta unidad técnica de sostenibilidad reúne el apoyo en cuanto a I+D. Por ejemplo, si la empresa no sabe por dónde empezar o si se necesita un partner tecnológico, equipamiento, financiación. También contamos con los laboratorios de certificación para ayudar en demostrar estas buenas prácticas en una empresa o para ayudar a incorporar nuevos materiales, por ejemplo, biodegradables. Y también se incluyen en esa unidad técnica actividades de formación para fomentar la ampliación del conocimiento. Aparte de esta unidad técnica, en AITEX se realiza el desarrollo de proyectos de I+D y de innovación. Así que en este sentido, en AITEX gestionamos tanto proyectos de validación de conceptos con TRL bajos, con alto carácter innovador, y también proyectos de transferencia y escalado. Ahí hablamos de TRLs más altos, adecuados, por ejemplo, para una futura comercialización, orientados claramente a las propuestas de soluciones sostenibles al sector. En cuanto a los programas de apoyo europeos, aparte de los más conocidos, programas de financiación en cascada, en AITEX también se preparan proyectos que ofrecen soportes a propuestas o proyectos sostenibles. Por ejemplo, estamos desarrollando el proyecto Worth, que es un proyecto que abre su convocatoria en septiembre para propuestas de proyectos sostenibles, de diseño del ámbito de las industrias creativas, en el sector textil, calzado, accesorios, decoración interior, piel, muebles, que deberían proponer soluciones innovadoras y sostenibles.
Se trata, por ejemplo, de un proyecto de incubación para el apoyo de las pymes en incrementar la competitividad y sostenibilidad, que ofrece soporte financiero, coaching en estrategias de negocio, consejo legal y muchos otros beneficios. Así que, en resumen, en AITEX hablamos de propuestas sostenibles enfocadas a la reducción del impacto ambiental en varios temas que coinciden con los grupos de investigación de AITEX en sectores como ecoprocesos, cosméticas y salud, fibras, técnicas y materiales textiles, tecnología de materiales, textiles inteligentes y digitización. Ay, no me sale la palabra. Nos pasa a todos, no te preocupes. Así que preguntabas también cómo podríamos participar en esta iniciativa, teniendo en cuenta el perfil de AITEX como instituto tecnológico. Todas las actividades llevadas a cabo apuntan a que podríamos ser embajadores en este pacto, en promover esta iniciativa, objetivos y estrategias en los eventos donde participamos, nacionales e internacionales, aparte de todo lo que he comentado. Perfecto. Muchas gracias, Simona. Si te parece, César, te doy ahora entrada a ti desde una universidad, ¿no? Como la UPM, ¿no? y un grupo de investigación como el tuyo. ¿Qué actividades habéis realizado en relación con la lucha contra el cambio climático y también qué papel veis que podéis tener en este pacto por el clima? Muy bien, pues buenos días a todos y a todas también y gracias por la invitación a participar en esta iniciativa. Yo soy embajador también del pacto desde diciembre y bueno, un poco también recogiendo lo que os ha comentado antes, este trabajo tipo en red yo creo que es una de las claves de esta iniciativa. O sea, lo que puede diferenciarla de otras acciones previas ha sido conectar agentes muy diferentes y yo creo que yo ya estoy teniendo conexiones con embajadores y embajadoras y creo que ahí va a estar una parte del cambio importante. Y luego desde la universidad, pues bueno, somos yo creo que actores clave porque, bueno, pues en la universidad suceden muchas cosas, se investiga, no hay duda, eso siempre pues muy conectado con las empresas, como comentaba también Simona, ¿no? Pero también la universidad como ese espacio en el que están los jóvenes a los que quizá, ¿no? Con cierta, bueno, les estamos pasando esa responsabilidad de que tienen una década para cambiar el mundo y demás, y bueno, los jóvenes y todos la tenemos y sobre todo ellos también tienen que ser parte de esta reflexión, de este debate y tienen que innovar en las aulas, ¿no? Nosotros un poco el trabajo que se está haciendo desde la universidad es llevar todos estos temas más al aula, también a la investigación, desde luego, ¿no? Y que un estudiante salga a trabajar con esa idea en mente, no que llegue a las empresas, como están aquí representados muchos sectores, y sean los que le empiecen a invitar a investigar y a innovar, ¿no? Sino que todos estos aspectos pues se vayan introduciendo. Luego comentaré un poquito más ya de la parte más de industria, economía circular y plástico. Gracias, César. Si te parece, doy entrada aquí a Luis García de FP Empresa, porque creo que complementa muy bien esta visión, ¿no? Que es digamos, la visión de la formación profesional, ¿no? Y de la asociación. Sí, gracias, John. Bueno, en primer lugar, muy agradecido de que estemos representados aquí como asociación y como centros de formación profesional, que nos parece que ahora mismo además es una etapa educativa emergente. Nosotros somos una asociación que representamos a 325 centros de formación profesional de toda España, tanto públicos, privados, concertados, y para que os hagáis una idea un poco de la dimensión, de los 800.000 alumnos, más o menos, 860.000 alumnos matriculados en España en formación profesional, en nuestra asociación, en los centros de nuestra asociación, aproximadamente hay unos 300 y pico mil alumnos matriculados, o sea que estamos en torno un poquito más del tercio de los alumnos. Y efectivamente, creo que es interesante, tanto desde el punto de vista de la asociación como de estos centros o cualquier centro de formación profesional, este pacto por lo que representa, por lo que puede movilizar. Y antes de nada deciros que nosotros como asociación encantados de poder participar, probablemente como embajadores, y muy interesados también en transmitir de alguna manera a través de nuestras redes y nuestros canales de comunicación a nuestros 300 asociados que como os decía, tienen unos 300.000 alumnos matriculados, esta iniciativa y también por ver un poco si centros o profesores o alumnos de nuestra comunidad educativa están interesados en ellos. Y efectivamente, como decía hace un momento, bueno, comentabas tú y decía César, son dos elementos interesantes
tanto desde el punto de vista de la actividad educativa formativa en los propios centros. Yo creo que desde hace años los centros de formación profesional, que a veces son centros de 200, 300 alumnos, a veces son de 3.000 alumnos y son muy diferentes, a veces son privados, a veces son públicos. Yo creo que ya llevamos tiempo implementando distintas medidas para reducir la huella de carbono, para reciclar, para recuperar, para consumir menos, para utilizar energías renovables, y a veces ahí, sobre todo el sector público, la necesidad de que las propias administraciones de las que dependemos, es decir, fundamentalmente las administraciones autonómicas, con las que a veces tenemos una batalla por los presupuestos, pues de alguna manera una parte de ellos pudieran ir dedicado a la mejora de las instalaciones y de todos los elementos que nos permitieran aún más, si cabe, reducir la huella climática, que como os digo, desde hace muchos años los centros lo vienen implementando. Pero el otro elemento clave que decía César ahora mismo es que efectivamente aquí lo que tenemos son esos 860.000, 900.000 y en crecimiento alumnos de FP de grado básico, de grado medio y grado superior que se están formando, se van a formar como profesionales y que abarcan todo el espectro productivo y de servicios que se da en este país, y entendemos que los futuros profesionales tienen que ir preparados, tienen que ser conscientes y tener herramientas para aplicarlas cuando se inserten laboralmente en algunas empresas como de las que están aquí ahora mismo representadas. Y por ello, aunque venimos implementando distintas iniciativas dentro de los módulos, creo que sería interesante subrayar, igual que estamos subrayando la digitalización, el Big Data u otros elementos que entendemos que es muy importante para las nuevas profesiones, porque son importantes para la nueva economía. Por supuesto, creemos que es importante que los alumnos reciban esta información, y por ello subrayamos también la importancia de la formación de los profesores. Hay que hacer un esfuerzo en que esos profesores, que lo son de todos los ámbitos, de todas las familias profesionales, también estén formados, y que dentro de las programaciones de los distintos módulos formativos esté incluido esa preocupación, que en muchos casos es que nos lo exige la empresa donde nuestros alumnos se van a insertar o donde van a hacer las prácticas. Es decir, el alumno tiene que tener, digamos, esa formación. Termino. Por ejemplo, hubo una preocupación hace unos años por la prevención de riesgos laborales. Todos nuestros alumnos, cuando terminan prácticamente el primer curso, ya han recibido una formación básica que les permita ser prevencionista de grado básico. De alguna manera tendríamos que explorar la posibilidad de que existiera una figura, algo así como una especie de certificado de aptitud medioambiental como técnico, y que de alguna manera primero lo certificáramos por transparencia, pero lo visualizara y ayudara a todos los profesores, a todos los centros, a poner el foco en este aspecto. Lo dejo ahí por ahora. Sí. Muchas gracias, Luis, por tus reflexiones. Y ahora pasamos digamos, a dos de las industrias más importantes en términos, digamos, tradicionalmente al menos, de lo que han sido las emisiones, al sector eléctrico y al sector cementero. Si te parece, Ruth, porque esto ha cambiado mucho en los últimos 20 años, ¿qué habéis hecho, ¿no?, en el campo del cambio climático, ¿no?, y cómo os gustaría, como sector concernido, ¿no?, de alguna forma participar en el mismo? Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. La verdad que estoy tomando ideas muy buenas, y siempre es súper enriquecedor este tipo de diálogos entre nosotros, ¿no? Bueno, pues la sostenibilidad de nuestras operaciones y de forma particular la lucha contra el cambio climático siempre han sido y sigue siendo una prioridad para Cemex desde hace décadas. En Cemex compartimos que la empresa del futuro es la que ya en el presente tiene un gran camino recorrido y tiene los deberes hechos en materia de sostenibilidad, y que mantiene ese compromiso pues a corto, a medio y a largo plazo. Sin sostenibilidad creemos que no hay futuro para las empresas, y nosotros pues llevamos mucho tiempo poniendo toda nuestra energía y todo nuestro expertise en estos aspectos. Tenemos una hoja de ruta de descarbonización muy clara y ambiciosa, pues un 55% de emisiones en el año 2035, y en el año 2050 lograr producir un hormigón
con 0 emisiones netas de CO2, totalmente en línea con los objetivos planteados por la Unión Europea. Y nuestros resultados pues, nos indican que vamos por el buen camino. Ya en 2020 hemos alcanzado un 35% de reducción de emisiones. O sea, las palancas que hemos utilizado para hacer posible estos éxitos pues son las que tenemos dentro de nuestra estrategia de acción climática, que denominamos Futuro en Acción. Bueno, no me voy a detener mucho, pero por indicaros algunos ejemplos, pues es la optimización del uso de combustibles y de materias primas alternativas para reducir materias primas naturales o combustibles fósiles. Esta palanca está también muy ligada al ámbito de la economía circular, al utilizar materiales que de otra manera estarían acabando en vertederos. También fabricación de cementos con más adiciones, sustituyendo clinker por otras adiciones que le dan ciertas prestaciones a los cementos y además reducen la huella de carbono. También invirtiendo en eficiencia energética y en el uso de energías renovables. Destacar aquí que las fábricas españolas y las europeas pues son de las más eficientes del mundo, hablando de fábricas de cemento, por supuesto. Y bueno, también fomentando la innovación en todos nuestros procesos, muy ligado también a los temas de captura, utilización y almacenamiento de carbono. Nosotros tenemos varias líneas de investigación y desarrollo de innovación, tenemos laboratorios de investigación en Suiza y en México, tenemos una división que es CEMES Ventures, que tratan de buscar pues, esa transformación del sector de la construcción para que sea capaz de resolver los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad. Luego también desarrollamos procesos de innovación entre nuestros trabajadores, de Open Innovation, en el que al final pues, se centran en desarrollar proyectos de digitalización, de sostenibilidad, de cambio climático, y son los que más conocen nuestra industria y los que también nos pueden dar más ideas de cómo seguir avanzando en este campo. Y bueno, al final pues todo esto tampoco lo podemos hacer solos, o sea, también necesitamos pues cierto apoyo y esos retos que en conjunto queremos alcanzar como sociedad, pues que haya cierta colaboración público-privada, pues con un marco favorable que favorezca la igualdad de condiciones ante el carbono con respecto a productores de fuera de la Unión Europea, que incentiven la innovación, también en tema de economía circular, pues que se favorezca la utilización de estos combustibles alternativos, de residuos que si no irían a acabar en vertedero, desincentivando ese vertido, etcétera. Y bueno, ¿cómo podemos contribuir? Pues cogemos ese testigo que nos lanzaba Ana en su intervención, y también cogemos esas ganas de apoyar las políticas de la Unión Europea y desde luego pues cogiendo ideas y tratando de contribuir en la medida de lo posible a esta transformación. Muchas gracias, Ruth. Y por último, Gonzalo, desde la perspectiva de Iberdrola, ¿no? que es una compañía que ha hecho de la sostenibilidad una seña de identidad, ¿no? como corporación, ¿cómo veis vosotros, qué habéis hecho hasta ahora, ¿no? y cómo veis vuestra involucración, ¿no? en este pacto por el clima? Fenomenal, muchas gracias. Y muchísimas gracias a Sevio por organizar esta jornada y este debate tan interesante, porque nos permite a todos conocernos. O sea, yo también soy embajador y estoy encantado de colaborar con todos vosotros. Yo creo que nosotros desde la empresa lo que estamos intentando hacer es forjar alianzas y plataformas colaborativas que defiendan la ambición y la urgencia en la acción climática. O sea, yo creo que el reto al que nos enfrentamos es tremendo. O sea, queremos prácticamente cambiar el sistema económico y en particular el sistema energético. Y todo esto es posible, pero no podemos hacerlo solos. Las empresas, por mucho que hagamos, no podemos, las ONGs tampoco, y las administraciones tampoco, y tampoco las universidades. Entonces yo creo que está claro que tenemos que trabajar todos juntos en la misma dirección. Y estos son las alianzas. Entonces, en este contexto, nosotros hemos lanzado, con la colaboración de la Comunidad por el Clima, con Víctor Viñuales, también lo hablé con César García, que nos conocimos en otro evento, una plataforma, o sea, ahora mismo la clave son las negociaciones, o una de las claves son las negociaciones internacionales, y tenemos la COP26 en Glasgow, y nosotros lo que hemos lanzado es una plataforma de involucración de la sociedad civil en español, no solamente en España, sino en América Latina, de cara a promover la implicación de la gente en la acción climática y una mayor ambición de cara a la COP26. Entonces, es una plataforma virtual y aglutina eventos propios que lo organizamos nosotros o vosotros, quiero decir, entre todos,
y eventos paralelos, ¿no?, a los que se le concede el sello de la plataforma. Por ejemplo, con César García, que nos reunimos hace unos días, hemos pensado en que dentro de esta plataforma, ¿no?, César, se haga un evento sobre cómo movilizar o la acción dentro del mundo universitario y de los jóvenes, ¿no? Pero estamos abiertos a que participe cualquiera, que haya eventos que se puedan asociar a esta iniciativa para presentar los resultados y los manifiestos en la Cumbre del Cambio Climático. Entonces, termino. Yo creo que tenemos que crear alianzas entre todos, que nos encantaría colaborar con todos vosotros en la creación de este tipo de alianzas, que queda muchísimo por hacer. O sea, yo creo que todo esto es posible, el cambio, pero fijaros los que estamos aquí, o sea, esto necesitamos llegar a la sociedad en general y más allá de los sospechosos habituales, ¿no? Entonces, en este contexto, yo creo que nos tenemos que poner las pilas y contad con nosotros para lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tus palabras y por esa llamada, ¿no?, a la acción y a la colaboración que es fundamental, ¿no? Aquí también hacías una referencia, ¿no?, que en el fondo lo que se nos está pidiendo es que cambiemos un poco el modelo económico, ¿no? Y ahí está el Green Deal, están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está el Pacto, ¿no?, que de forma conjunta, junto con otras cosas como esa palabra que no nos salía de la digitalización, ¿no?, forman parte de esa nueva estrategia, ¿no?, para el crecimiento sostenible de Europa, ¿no? ¿Qué impacto creéis que puede tener este marco, ¿no?, en vuestros sectores respectivos, y cómo creéis que vuestro sector va a evolucionar en el futuro en línea un poco con los postulados y las políticas que la Unión Europea tiene en el campo de la sostenibilidad? Si os parece, lo hacemos, cambio el orden, y empezamos por Cemex, por ejemplo, y luego Gonzalo, que son los sectores más industriales, y continúo luego con la parte más transversal, ¿vale? Adelante, Ruth. Perfecto. Pues nada, nosotros desde Cemex pues vemos todo esto como una oportunidad. Como comentaba anteriormente, pues hemos asumido los objetivos de la Unión Europea, estamos integrando todas las políticas. En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, pues también hemos hecho un análisis muy global y transversal, identificando aquellos objetivos que entendemos que nuestra contribución puede maximizar un poco la agenda global. Tenemos definidos 5 objetivos de desarrollo sostenible prioritarios: el 8, el 9, el 11, el 13 y el 15. Y lo que os comentaba, o sea, nosotros entendemos nuestra industria como una parte de la solución a esa economía baja en carbono, ¿no? Y no solo porque nuestros materiales al final pues están en nuestras casas, en nuestros edificios, sino que también pues intervienen en esa construcción de parques eólicos, de infraestructuras que permitan una movilidad más sostenible entre entornos urbanos. El hormigón al final es el segundo material más utilizado en el mundo después del agua, y sus características pues lo hacen ser un pilar fundamental para avanzar un poco hacia esa construcción más sostenible. El hormigón es un material, pues es muy durable, muy resistente, permite infraestructuras con una vida media superior a 100 años con escaso mantenimiento, es 100% reciclable, absorbe emisiones de CO2 de la atmósfera que incluso pueden alcanzar más de un 20% las que se han producido en su producción y distribución, con lo cual está contribuyendo a esa lucha contra el cambio climático. Es resiliente y resistente, con lo cual también es muy importante a la hora de diseñar infraestructuras que resuelvan un poco los retos a los que nos enfrentamos por el cambio climático, esas consecuencias que puede tener el cambio climático. Y además pues tiene elevada inercia térmica, lo que le hace también muy importante a la hora de construir pues edificios de consumo energético casi nulo, etcétera. Aparte, le sumamos que para 2050 pues más del 70% de la población va a vivir en las ciudades, y al final pues como fabricantes de materiales y soluciones de construcción pues queremos contribuir a esa transformación de las ciudades para hacerlas pues más resilientes, más sostenibles, más circulares, más inclusivas, más seguras, y al final pues que sean más humanas, ¿no?, que estén diseñadas por y para las personas. Y en cuanto a cómo creemos que va a evolucionar, pues es evidente que estamos viendo un compromiso enorme de la Unión Europea con las políticas de cambio climático y de acción climática, y el sector empresarial pues está también traccionándolo. Pero no solo eso, sino que, como se ha comentado, pues la sociedad también está evolucionando mucho. Nuestros clientes cada vez nos demandan más
más soluciones y más productos en este sentido. Por ejemplo, comentaros muy brevemente el lanzamiento que hicimos en julio del año pasado a nivel global de la familia de productos Vertua. Vertua es una familia de productos y soluciones tecnológicamente avanzadas que consiguen en el caso del hormigón si metemos los mecanismos de compensación. Esto es una evidencia clara de nuestro compromiso y de cómo queremos contribuir a esta acción climática. Muchas gracias, Ruth. Me quedo con eso de que el hormigón es pilar, porque me parece una metáfora preciosa, ¿eh? Gonzalo, desde la perspectiva del sector eléctrico. Bueno, energético. Energético, perdón. O sea, nosotros el cambio climático está provocado por el modelo energético actual basado en fósiles. Entonces, nuestro reto está claro, tenemos que cambiar el modelo de fósiles a un modelo más eficiente y renovable. Entonces, aquí la buena noticia es que hay una revolución tecnológica que hace que este cambio hoy en día sea posible. En el 85% del planeta, la forma más competitiva, más barata de generar electricidad son las renovables. En el coche eléctrico está cambiando el modelo de transporte. Entonces, lo que necesitamos, este cambio es posible, va a ser positivo para la sociedad porque vamos a cambiar, va a ser positivo en términos económicos porque vamos a pasar de una economía de gasto e importación a una economía de inversión, va a generar empleo, va a mejorar la calidad del aire, cosas que ya todos sabemos, y necesitamos dos cosas. Necesitamos alianzas, de las que ya he hablado, y necesitamos políticas. Antes lo decía Ruth, pero necesitamos políticas de innovación, necesitamos políticas fiscales, aplicando el principio de quien contamina paga. Necesitamos políticas de transición justa para no dejar a nadie atrás. Esto va a generar beneficios para el conjunto de la sociedad, pero a corto plazo va a haber perdedores y necesitamos integrarles. Necesitamos políticas industriales, pero yo quiero dar una visión muy positiva desde el sector energético, y es que entramos con muy buen pie en una década clave para el Acuerdo de París, para la consecución del Acuerdo de París. O sea, tenemos una concienciación social creciente, tenemos la tecnología a favor, tenemos los grandes bloques económicos presentando compromisos de neutralidad climática 2050, y lo que hace falta ahora mismo es actuar. Muchas gracias, Gonzalo, por tus palabras también muy inspiradoras. Simona, si te parece, ¿cómo lo veis desde el sector textil, ¿no? Ese impacto que pueda tener estas iniciativas en vuestro sector y, bueno, cómo creéis que va a evolucionar, ¿no?, vuestro sector en línea con los postulados de la Unión? Pues como se ha mencionado anteriormente, considero que esta iniciativa impactará de manera positiva, pero a largo plazo en la industria textil, ya que se debe realizar esta transición de lo que se mencionaba antes, de una economía lineal, el conocido fast fashion, de usar y tirar, hacia esta economía más circular que necesita incorporación de cambios desde el diseño de producto, que afecta a la selección de materia prima, proceso productivo, la vida útil del producto textil y su tratamiento posterior. Todos sabemos que este cambio está fomentado por la problemática impuesta por el sector textil. Es la segunda industria más contaminante, generando aproximadamente 900.000 toneladas de residuos al año, con una previsión de un consumo duplicado para 2030. Así que, en cuanto al impacto, considero que a corto plazo será un esfuerzo añadido que se debería dedicar y asumir para cambiar toda esta cultura de producción y consumo, con claros beneficios a largo plazo. Como se ha mencionado anteriormente, hablamos de un esfuerzo cultural, de percepción, económico, para que las empresas puedan adaptarse a estos cambios requeridos, pero que, como indiqué anteriormente, a largo plazo resultará en mejoras en todos los sectores, en el industrial, económico, social, salud. La evolución de este impacto, consideramos que no partimos desde cero, y con el apoyo de los varios reglamentos se llegará a una recogida selectiva para 2024, a nuevas generaciones sensibilizadas, a la reducción del porcentaje de productos, residuos o efluentes que llegan al vertedero, porque, por ejemplo, actualmente estamos a un 85% de todos los residuos
También considero que llegaremos a una subida del porcentaje del producto reciclado, porque hoy en día es solo un 1%, así que sí que llegaremos a subir este porcentaje. También llegaríamos a un alto nivel de énfasis en la medición del impacto ambiental y en el análisis del ciclo de vida para la mayoría de los procesos y claramente los productos finales textiles. Para todo esto se necesitará incorporar cambios como la incorporación del ecodiseño con el propósito de la reducción de este impacto ambiental, que ya tenemos reglamentos, el cumplimiento del marco legal nacional como primer paso referente a esta necesidad de transición del sector textil hacia una práctica sostenible, como mencionabais, el Green Deal, la Estrategia Española para 2030, la Ley de Residuos con la énfasis en la recogida selectiva del textil, el establecimiento de responsabilidad ampliada del productor para textiles. Así que sí. Perfecto. Oye, Simona, pues muchísimas gracias por tus comentarios. César, desde tu visión como experto en plásticos, ¿cómo lo ves? Pues, a ver, varias cosas. Voy a hacer un poco, como yo puedo hablar del sector, pero desde la universidad, no soy del sector como tal, voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Porque es cierto que yo creo que todos hacemos falta. Yo también soy muy activista en mis clases, incluso fuera de mi ámbito profesional, ¿no? Y a veces es verdad que hay como una brecha, como un gap entre las empresas, la sociedad, los grupos ecologistas, ¿no? Más que un enfrentamiento entre sociedad civil, empresas, o si emiten más o menos, que todo eso está y lo tenemos, pues hay que alinearse. Yo invito a las empresas, ya que estéis aquí representados y con unos mensajes y unos proyectos muy claros y unos objetivos, que también hay que arriesgar un poco, ¿no? Porque, claro, empresas hay muchas y el planeta es enorme, ¿no? Y nos damos cuenta que todo cambio es necesario, pero que a veces no llegamos, ¿no? Y yo creo que hay un punto ahí de riesgo y de innovación, que aunque la empresa rinde cuentas pues ante muchos agentes, ¿no? Que eso no hay duda, pero que tiene que estar ahí. Y luego conectar con el consumidor. Justo como consumidores muchas veces estamos un poco, yo mismo me siento desinformado, mal informado y desconectado con esas soluciones, ¿no? O sea, estos mensajes que estáis aquí un poco trasladando hoy, pues muchas veces pues no nos llegan, ¿no? Y vas a comprar y al final, fijaros, ¿no? Simona, sector textil o energía, bueno, Gonzalo, ahí ahora mismo con toda la polémica que hay, y también el sector construcción, y cuando hablamos de plásticos, ¿no? Nos fijamos muchas veces en lo que hemos reducido, en los residuos, vamos a reciclar, vamos a pensar desde el principio, vamos al ecodiseño, vamos a pensar dónde producimos, dónde se construye, por qué se pierde energía en el camino, ¿no? Y a veces muchas soluciones yo creo que están ahí ya, ¿no? Y a veces nos falta un poco esa visión y que llegue, ¿no? Entonces, en ese sentido. Y bueno, que yo creo que sí que hay que ir escuchando todas las voces y el cambio se va construyendo así, ¿no? Habrá foros para escuchar más voces también de otros perfiles. Genial, muchas gracias, César. Ahí la responsabilidad del consumidor, ¿no? Todos somos consumidores y desde nuestra esfera podemos contribuir. Luis, desde la perspectiva, ¿no? del sector educativo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí me parece que este marco y este foco nos va a ayudar. Es decir, que por un lado, como decía, desde el punto de vista más estrictamente de una institución que damos servicio, en este caso servicio educativo, y puesto que dependemos en gran medida o somos públicos o dependemos del sector público, creo que tenemos que ir de la mano en este caso con las propias administraciones para realmente hacer una inversión, a veces es un replanteamiento también, ¿no? Para mejorar la eficiencia, la sostenibilidad, reducir la huella de nuestro servicio, ¿no? Pero vuelvo otra vez a la otra parte, o a la otra pata si queréis, y es que como tenemos estas instituciones educativas, como le pasa a la universidad, estamos formando los futuros profesionales. Aparte son ciudadanos, ¿eh? O sea, son ciudadanos pero van a ser profesionales, tienen esa doble condición si queremos, ¿no? Y entonces aquí tenemos dos cosas. Uno, generar conciencia sobre esta necesidad y, por otro lado, generar conocimiento real sobre cómo transformar en el puesto de trabajo, vamos a decir, en el sector. Recordad que la formación profesional es un caladero, un vivero, si queréis, de pequeño empresario de las pymes, porque estamos hablando de las pymes, ahora estabais hablando de cómo hacer esta labor en las grandes empresas, y quizá lo tengan más fácil y más difícil al mismo tiempo, pero en las pymes es un reto porque salirse, digamos, del estricto camino de lo que producen o lo que sirven
es complicado a veces, ¿no? Y entonces, por lo pronto, nosotros como asociación y nuestros centros implementamos en prácticamente todos los proyectos internacionales. Por ejemplo, estábamos ahora en un proyecto internacional que se llama ScoopComs con varios centros internacionales, que se trataba de hacer empresas sociales cooperativas, y siempre hay un elemento que tiene que ver con esa preocupación medioambiental o climática, es decir, cómo reducir esa huella climática, etcétera, cómo ser más eficaces, cómo ser más eficientes, cómo producir menos desperdicios. En todos los proyectos que estamos haciendo ya lo estamos implementando, también en los proyectos nacionales, en los proyectos de innovación y de investigación. Y como decía al final, el objetivo sería que en todas las programaciones, cuando estamos planteándonos el flujo de trabajo del subproceso tecnológico correspondiente, y es amplísimo, estuviese siempre presente esa posibilidad de hacerlo mejor desde el punto de vista ambiental, ¿no? Pero eso no es solamente un deseo, una conciencia, sino que al final son técnicas, son tecnologías y son modos y prácticas que tenemos que aprender, ¿no?, a ser más eficientes. Totalmente. En todas las intervenciones yo creo que ha habido varias reflexiones, ¿no?, respecto a, bueno, pues a la necesidad de hacer a la sociedad partícipe de este pacto, ¿no? Y la importancia que tiene el tender puentes, ¿no?, y espacios de encuentro entre todos los agentes. Y esta mesa redonda es un ejemplo modesto de un caso real, ¿no?, de precisamente esto, ¿no?, de agentes diferentes puestos en contacto, reflexionando y compartiendo conocimientos, ¿no? Me gustaría aquí, para terminar la mesa redonda, lanzar una última pregunta, ¿no?, sobre cómo podemos involucrar a la sociedad y cómo podemos involucrar sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no?, a la gente joven en este trabajo que tenemos por delante, ¿no?, y en este esfuerzo de movilización. Si invierto otra vez el orden, empiezo por la parte, si te parece, Luis, por ti, ¿no?, que estás muy próximo además a la gente joven. Adelante. Está silenciado, perdona. Creo que tenemos que hacerlo, como decía, con formación, es decir, que la parte de conciencia es más compleja, ¿no?, pero la parte de cómo aplicamos conocimiento real a mejorar los procesos tiene que ver con formación. Y aquí las empresas nos tienen que ayudar. Es decir, veo aquí varios representantes de las empresas. Tenemos ahora una relación muy potente entre la formación profesional y las empresas a través de la formación del centro de trabajo, pero también con la formación dual. Y aquí necesitamos que las empresas nos ayuden en cada uno de sus procesos tecnológicos a mejorar nuestro conocimiento, y que las propias herramientas, flujos o técnicas que tenemos, cómo las hacemos más eficientes. Entonces, aquí tenemos un campo de trabajo en las distintas familias profesionales. Tenemos 27 familias profesionales distintas, y Pues sí, muy en línea con lo que comentaba Luis. Yo creo que tenemos que tener claro, tenemos la hoja de ruta, el cambio legal, legislativo, político, ya se ha producido, yo creo. Tenemos el presupuesto económico, que eso hasta ahora no había sucedido tampoco. Yo creo que no hay que sacarlo de la ecuación. Y si no preparamos a los jóvenes, pero bueno, jóvenes es casi podíamos irnos hasta los niños, ¿no? Quiero decir, de niños para todo esto, el problema va a ser que va a haber una crisis no solo ambiental, sino económica y laboral, porque no van a estar preparados para dar respuesta a estas necesidades. Entonces yo creo que aquí sí que rompo una lanza pues a favor de todo el sistema educativo, desde la base hasta la universidad, para que se integre esto. Y efectivamente, ojo, que los profesores somos un talón de Aquiles, los primeros, porque no puedes formar a alguien en algo que tú tampoco sabes, ¿eh? Y eso a veces se nos pasa un poco de la ecuación. Totalmente. Gonzalo, ¿quieres compartir alguna reflexión al respecto? Bueno, pues todo lo que habéis dicho es interesantísimo. Yo lo que creo que también a los jóvenes hay que explicarles por qué hacemos esto y cuáles son los beneficios que les puede reportar. Yo hay un tema que veo esencial, que es el empleo. O sea, como decía César, ahora tenemos unos fondos de recuperación que parece que están bien orientados,
coincido totalmente con lo que decía Luis de la formación profesional va a ser clave. O sea, vamos a unas necesidades de puestos de trabajo con una formación muy diferente a la que teníamos en el pasado. El 50% de los puestos de trabajo en el sector energético van a ser técnicos y ahora mismo se están formando muchísimos ingenieros y pocos técnicos y nosotros tenemos dificultades. Yo lo que creo es que estos 3 próximos años son claves porque se intuyen la competitividad y todo esto. Tenemos la oportunidad industrial en España porque somos empresas muy potentes, pero aquí hay una revolución industrial global y hay una competencia global por aprovechar las oportunidades. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar las oportunidades y ponernos todos los que estamos aquí juntos a trabajar, la formación, la empresa, las ONGs, la universidad, y sentarnos y lanzar iniciativas. A mí lo que dice Luis de la formación profesional, a tope, ¿eh? Y ahí nosotros hemos firmado, pero es que nos tenemos que sentar con César, hablando con Ruth, pues hablar de las posibilidades en su industria. O sea, joder, es que son 3 años claves, ¿no? Entonces, pues llegar a los jóvenes, a mí el empleo y mostrar las oportunidades de esta transición ecológica en términos de empleo me parece vital. Muchas gracias, Gonzalo. Simona, desde el sector textil, ¿no? Que además es un sector muy vinculado también a la gente joven, por lo menos en patrones de consumo, ¿no? Y bueno, y un sector que es también muy importante en la economía española, ¿no? ¿Qué se puede hacer, ¿no? Para involucrar a la sociedad y a los jóvenes en esta iniciativa? Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho anteriormente. La concienciación y la formación de la sociedad y de los jóvenes es clave. Así que también confío, hablando de jóvenes y de la sociedad en general, en las campañas promocionales de las grandes marcas sobre estos conceptos de protección ambiental, en esa concienciación y educación a la sociedad tanto sobre los efectos positivos y menos positivos, y ejemplos exitosos de prácticas sostenibles. Además, un aspecto clave que considero yo es la responsabilidad social corporativa, que es esta política voluntaria que puede ser incorporada por las empresas, que fomenta la contribución activa y de forma voluntaria por parte de las empresas para mejorar los derechos humanos, el entorno social, económico y ambiental. Así que yo confío en el impulso hacia una cultura sostenible que puede ser fomentado desde varios frentes, la concienciación de la sociedad, el ámbito educativo y el corporativo. Así que todo lo que está... Muchas gracias, Simona. Y por último, Ruth, ¿alguna reflexión al respecto? Bueno, totalmente de acuerdo también en todo lo que se ha comentado en la mesa. Pues nada, o sea, al final tenemos que construir todos un mejor futuro y no solo porque cree valor, sino porque es lo correcto, ¿no? El futuro tiene que ser sostenible y nosotros, bueno, pues en lo que podemos contribuir al final, pues una gran empresa como nosotros, pues tenemos mucha capacidad de influir también en determinados actores, pues empezando con nuestros empleados y sus familias, ¿no? Que hacemos muchas campañas de comunicación y de sensibilización en estos aspectos y al final pues tenemos más de 41.000 embajadores repartidos por todo el mundo, ¿no? También en nuestras comunidades donde estamos presentes tenemos unas comisiones de sostenibilidad, que son unos foros de diálogo donde también aprovechamos para crear esta conciencia y generar este diálogo. Y bueno, luego a través de nuestra estrategia de impacto social, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto, y nuestras prioridades como compañía, pues muchos de nuestros proyectos en esa estrategia de impacto social se centran en los temas de sostenibilidad y en los temas de medio ambiente. Y en concreto, en el tema educativo hacia los jóvenes y las nuevas generaciones, pues también hay muchos programas desarrollados. A modo de ejemplo, os puedo comentar un programa que vamos a lanzar el curso académico que viene, que es un proyecto de formación en economía circular, que vamos a iniciar 2 pilotos en Reino Unido y en España, en principio dirigido para estudiantes de 5º y 6º de primaria, que a través de un formato digital tipo escape room, pues van a desarrollar pues, pensamiento crítico, trabajo en equipo y esta concienciación que es necesaria para seguir avanzando en estos temas. Y, por supuesto, totalmente abierta y abiertos a esos diálogos y a esos unirnos todos juntos para lograr el objetivo que todos juntos tenemos en común. Perfecto. Oye, pues muchas gracias, Ruth, por tu reflexión. Si os parece, creo que hemos agotado el tiempo. Damos por cerrada la mesa. Os agradezco a todos vuestra asistencia y vuestra participación y también a la audiencia que ha estado muy atenta y nos consta. De hecho, hay algunas preguntas que hemos respondido directamente con ellos directamente en el chat, ¿no? Y por último, para la clausura,
tenemos el honor de contar con Tomás Molina, que es meteorólogo y presentador de televisión y también embajador del Pacto Climático. Si te parece, Tomás, te cedo la palabra y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues sí, yo soy hombre del tiempo, me llamo Tomás Molina, soy presentador, soy el jefe de meteorología de Televisió de Cataluña y además soy profesor de la Universidad de Barcelona de pronóstico meteorológico, o sea, soy el que falla el tiempo de mañana y el responsable que falla los del futuro, o sea, que es una cierta responsabilidad. Pero lo que me gustaría aportar a mí en este final de la sesión de hoy es la necesidad de involucrar a las personas. Yo creo que nuestra función como embajadores del Pacto Europeo para el Clima no es sacar lo malo, no es sacar los problemas, no es presentar siempre las dificultades, sino ver qué podemos hacer, cuál es nuestra acción, lo que nosotros podemos aportar para solucionar los problemas del futuro. Y está lleno, absolutamente lleno de posibilidades el futuro. Una de las cosas que yo creo que tenemos que luchar más es para romper la negatividad, romper esa cierta percepción entre los más jóvenes de que no hay futuro. Es mentira que no hay futuro. Hay un futuro inmenso para los más jóvenes, un futuro lleno de posibilidades. Quizás en un mundo que sea un poco distinto en el futuro, es cierto, quizás sí, incluso seguro que sí, pero eso no implica que tenga que ser peor, será un mundo distinto y nuestra responsabilidad es que sea menos diferente en el futuro de lo que lo es ahora. Y por eso tenemos que tener un poco de cuidado, tenemos que intentar transmitir un mensaje de acción y de positividad, de aquellas cosas que podemos hacer. Hay muchas, lo habéis estado hablando esta mañana, hay muchas posibilidades, muchas herramientas ahora que tenemos disponibles. Ahora estoy viendo esta Count Us In, cuenta con nosotros. Es una organización en la que tú puedes involucrarte y esas pequeñas acciones que tú haces en tu día a día, en tu comunidad, con tus amigos, incluso nosotros como embajadores, las podemos introducir en esa comunidad. Pero lo que hay que buscar es ese compromiso ciudadano. Yo estoy hecho de revisor del 6º informe del IPCC del cambio climático y se puede con nuestra acción, la de cada uno de nosotros, ahora todavía no está publicado, se publicará en otoño, se puede reducir un 25% de las emisiones de dióxido de carbono. Con nuestra acción de apagar la luz, o de bajar un poquito el termostato aquí en mi casa, o de caminar un poco más. Un 25% de las emisiones se pueden reducir solo con un pequeño cambio de actitud de cada uno de nosotros. Y lo que estabais hablando ahora, la colaboración público-privada, esa participación de las empresas para hacer acciones que terminen reduciendo las emisiones, eso otro 25%. Es decir, que si lo que yo hago, un 25, más lo que hacen las empresas, otro 25, ya somos capaces de reducir un 50% nuestras emisiones a inmediato plazo. O sea, no es esperar al 2100, no, somos capaces de hacerlo ahora mismo. Y por eso, si nosotros, los embajadores, las embajadoras del Pacto Europeo para el Clima, somos capaces de sacar esos temas, de buscar nuestra acción ciudadana, hoy, no mañana, hoy, esta tarde, somos capaces de hacer cambiar el mundo. Cuando más seamos capaces de transmitir un mensaje de posibilidad y de acción, más vamos a ser capaces de cambiar un mundo que ahora muchas personas ven como de futuro negativo, pero para nada tiene que ser de futuro negativo. Somos una raza, los humanos, muy inteligente y muy capaces de hacer cambiar. Hemos sido capaces de hacerlo cambiar incluso para mal, pero para bien también somos muy capaces de conseguirlo. Por tanto, adelante los y las embajadoras del Pacto Europeo por el Clima, porque somos capaces y vamos a ser capaces de hacerlo. Sí,